El árbitro que autoriza, en marcha el partido. Ya juegan Recoleta FC y Guaraní. Por la fecha 17 es la Copa de Primera Tigo Buenobank en vivo por Tigo Sports. Generar juego para el equipo de Recoleta, entonces vamos a entender que lo va a tratar de neutralizar. Mirá la salida que metió Núñez, después abusó con el traslado, la recuperó Guaraní, que libre viene Fernández, le puede pegar, si ve el arco, si ve el espacio le pega, prefiere buscar el segundo palo, le salió al ángulo, golazo, ¡gol! Diego Fernández, el zurdo, un gol de 10 de Diego Fernández, que la puso en el ángulo por la postura, por la mirada. Pensé que buscó al compañero, le salió cerrado y le salió un golazo. ¿Y qué más se puede pedir si uno es hincha de Guaraní? Y también los que siguen este partido en el arranque, que corre por el costado derecho, se va a meter al área, ya llegó el 10, levantó la cabeza, cruzó para Cantero, recibió, enganchó para la derecha, tiró, le salió al medio el remate y dominó Falcón. Clara posibilidad para Guaraní. Pero qué buena manera de desdoblarse por parte de Guaraní. Recuperación inmediata. Miró por la derecha, no encontró a nadie. Por izquierda va Cantero, pero prefiere por el medio con Ferfer, que viene, enganchó, pase, gol para Fernández, está el segundo. ¡Va Fernández! Banderina arriba. Por ahora, solo por ahora, no vale el gol de Fernández, pero qué bien la armó otra vez Guaraní. Y qué bien la armó otra vez el Willy Mendieta. Parecía no haber espacios. En el relato Hugo decía, está cerrado el espacio, no encuentra la posibilidad de descarga por fuera, pero fíjate, por el medio con Ferfer, ¡opa! La pelota que le va quedando ahora a Agustín Mansur. Enzo Agustín Mansur, tocando para Mendieta, que bien la dejó pasar. Y acelera Benítez y puede estar el segundo. Se metió al área, salió Falcón, Benítez tiró, tapó Falcón. Viene el rebote Mendieta, otra vez Falcón. Y de nuevo Mendieta. Y el tercer intento se va lejos y afuera. Apareció Gonzalo Falcón por 2 veces para evitar el segundo de Guaraní. Y Willy Magia está apareciendo porque en esta, sin tocar la pelota, sin establecer contacto con el balón, da una asistencia a Benítez, que define de buena manera, y la doble tapada por parte de Falcón. Defiende Guaraní con todo lo que tiene. Centro de Silva por el medio, Cardoso. Pellizcó de derecha la pelota, que lentamente se perdió por línea final, acompañaba con la mirada Rodríguez. Abrió ahora con Héctor López, pasó Echeguren, le quedó al 2, Echeguren levantó el primer palo, por poco no llegó Sandoval, y en 2 tiempos Martín Rodríguez, que ahora sí empezó a trabajar. Empezó a trabajar y está respondiendo a las exigencias, y qué buen partido está haciendo Echeguren. Por izquierda Diego, los Fernández que la piden por el otro lado, va Dani Pérez, buena acción, escapó de 3 rivales, sigue Pérez, la soltó para Mendieta, armando un buen ataque Guaraní, a ver cómo termina. Diego Fernández que se va a meter al área, le quedó para la derecha, se anima y le pega, Falcón abajo y al córner. La armó muy bien Guaraní, de derecha se animó Diego Fernández. Desde ese arrebato individual, tomando la lanza y avanzando en campo rival por parte de Dani Pérez, metiendo diagonal para el medio, descargando con Willy Mendieta, que tiene claro el panorama. Este es Héctor López, de zurda por bajo, que bien la dejó pasar Sandoval, le quedó a Medina, que sorprende por el medio, llega Lucas González, el Puntini, Rodríguez. Martín Rodríguez se queda con la pelota, la armó muy bien Recoleta también en esta. Muy buena acción. Guaraní por ahora ganando en Santísima Trinidad. Ferfer rozando el poste izquierdo, se encontraron de vuelta Mendieta ahí, Fernández, Ferfer el 40, y Falcón lo único que podía hacer era mirar. Julio Espínola que retrocede, ahora Galeano la filtra, le quedó a González, Espínola, el arquero Rodríguez que da rebote, insiste González, y en 2 tiempos Martín Rodríguez, qué atajada, y muestra la pelota a todo el estadio Martín Rodríguez, otra vez con Garay. Pelota al área, hay un rechazo, Cantero que se roba, Vargas se complicó, le quedó Ferreira, Ferreira que va, la pisó Ferreira, y Cantero la saca casi sobre la línea, apareció Ferreira con una pisadita de fútbol de salón, Julio. Dentro del área, hay que animarse a hacer eso dentro del área, pero el pase que metió Garay de inicio, cerca del arco, entre los palos diríamos, ¿verdad? Fernández recibe, le pega de zurda, va el remate, tapó Falcón, Benítez para el rebote, desviado y afuera el remate de Benítez, la pelota no se va, sigue en campo ese balón, anduvo cerca el segundo de Guaraní, Mansur no tomó distancia por ahora, pero me parece que lo miró a Falcón y dijo, pruebo. Ahí va Mansur, golazo, 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 tremendo, espectacular, sensacional, ¡gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. ¡Qué golazo de Enzo Agustín Mansur! No digan que no les avisé que
que desde ahí le podía pegar Mansur, que lo miró a Falcón. Yo creo que para distraer no tomó mucha carrera, pero después fue 3 pasos para atrás y sacó un tremendo derechazo. Conste que el arquero estaba ahí, pero no hay nada que hacer. Se le mete en el ángulo a Falcón. Pelota para Aldo Maíz. Dani Pérez soltó para Céspedes. Pegó el grito Pérez, pero no le quedó el perfil a Maíz como para buscarlo. Igual le hace el gesto a Dani Pérez, pero me parece que no podía Aldo Maíz. Cantero. Torales. Picó Cantero, la pide Octavio Alfonso. Guaraní busca el tercero. Cantero la soltó al medio. Torales para su gol. Torales. ¡Gol! De Guaraní. Llegó el tercero. Richard Torales. 47,5 para cerrar el partido, que arrancó con gol para Guaraní allá a los 6 minutos del primer tiempo con ese golazo de Fernández, y termina con gol con Richard Torales. Le viene bien siempre a Richard, delantero. Pelota al medio y Torales, que marca y florea este resultado en favor de la Aborigen, que termina siendo 3-0. Y terminó el partido, ganó Guaraní por 3-0. El escolta que empieza a asomar. Libertad que lo tiene en el retrovisor a Guaraní ahora.